Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por seguir con nosotros aquí en TSI. Continuamos con la emergencia que nos genera el coronavirus COVID-19 en Honduras y el mundo. Y hoy está con nosotros el doctor Oscar Díaz, responsable de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Y es de los profesionales de la medicina que está al frente, en primera línea y a diario, tratando de salvar la vida de pacientes con coronavirus, pero pacientes que están ya con riesgo de morir. Es la última línea, para citar de esa manera, de atención de los profesionales de la medicina. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sabemos de las largas jornadas que tiene que cubrir en estos últimos días y aquí estamos para escucharlo, para hacer conciencia en la ciudadanía de los riesgos que están tomando ustedes como galenos para combatir este terrible virus que ya ha cobrado la vida de miles y miles de personas en la tierra. Buenas noches, doctor Díaz. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, don Rosendo, y muy buenas noches a su teleaudiencia. Encantado de estar aquí con usted para compartir esta crónica de sucesos dolorosos, difíciles, pero que estamos enfrentando con toda firmeza y hidalguía. Un equipo humano de gentes maravillosas, valientes, que pues esta es nuestra vocación. ¿Cómo está su equipo de respaldo, sus muchachos y sus muchachas que le acompañan a diario en jornadas que se extienden por cuántas horas? Bueno, la atención en cuidado intensivo es 24/7 y realmente estoy sumamente orgulloso de mi equipo de trabajo. Eso incluye personal de enfermería, médicos, personal paramédico, gente de laboratorio, gente de ingeniería biomédica, gente de aseo que nos ayuda muchísimo con la recolección de desechos y el procesamiento adecuado, la gente de lavandería. O sea, es un conglomerado de personas, cada uno con pues muchos temores, muchas ansiedades, pero con mucho valor para atender a estas personas que realmente lo requieren y requieren de nuestra asistencia. Nuestro equipo está trabajando jornadas dobles, es extenuante. Llevamos ya casi 4 semanas de atención. Nuestro primer paciente fue creo que alrededor del día 18 de marzo, si mal no recuerdo. Y desde entonces todos los compañeros han estado redoblando esfuerzos, turnando frecuentemente día y noche para poder mantener cubierta la sala y poder estar brindando la atención de estos pacientes, que ha sido un número significativo en la región de San Pedro Sula y alrededores. Doctor Díaz, desde el momento en que ustedes ingresan a la sala de cuidados intensivos ya con los trajes especiales, que ya los vamos a ver en cuestión de minutos, desde ese momento se aíslan en totalidad del mundo externo. ¿Cuánto tiempo les toca permanecer en la sala sin salir? En general, las guardias son entre 8 y 12 horas continuas, en las cuales usted no puede tomar agua, no puede ir a hacer sus necesidades fisiológicas, por supuesto no puede comer, está metido en esos trajes por la racionalidad del uso de esos trajes, por el tema de costos y disponibilidad, tenemos que ir haciendo un uso racional de él. Por lo tanto, durante todo ese tiempo, la persona que está atendiendo tiene que estar con ese traje y se lo retira hasta que ya termina su turno y ya se puede ir a su casa. Por ejemplo, hoy lunes, ¿a qué horas ingresó el doctor Oscar Díaz aquí a la unidad de cuidados intensivos? Ya aquí lo estamos viendo con el traje en la parte interna. ¿Desde qué horas hasta qué horas estuvo hoy dentro de este traje atendiendo a los pacientes que están ya con coronavirus, COVID-19 confirmados, pero que hay que atenderles? Hay que buscar la forma cómo salvarles la vida. Bueno, yo estuve, por ejemplo, hoy desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hay un colega mío, el doctor Enamorado, que está ahorita todavía de turno. Él va a salir hasta las 7 de la noche, o sea, va a estar 12 horas ahí. Y así en cada uno de los hospitales donde estamos atendiendo son ese tipo de jornadas.
Las compañeras enfermeras entraron a las 7 de la mañana, el primer grupo se releva a las 3 de la tarde, ahorita las de las 3 de la tarde van a salir a las 11 de la noche y las de las 11 de la noche van a amanecer hasta las 7 de la mañana el día de mañana, y eso todos los días de Dios. Es decir, ahí en la unidad de cuidados intensivos siempre hay personal, eso lo debemos de decir 24/7. Nunca los pacientes están solos por el riesgo que tienen ellos, ¿es así? Correcto, nunca. Ahí siempre hay médico y siempre hay enfermeras. ¿Cuánto es el máximo de personal médico que permanece ahí con ustedes? Y incluyámoslos a todos, porque no solamente están ustedes los especialistas en cuidados intensivos, también hay enfermeras, hay aseadoras que les están cumpliendo una función fantástica porque hay que mantener limpio el lugar donde ustedes trabajan, doctor. Mire, por cada sala hay aproximadamente en cada turno alrededor de 4 enfermeras profesionales, 2 o 3 enfermeras auxiliares, más un ayudante de hospital, más una persona de aseo, más 1 o 2 médicos, de acuerdo a la cantidad de pacientes que tengamos. En total, como usted puede ver, son más de 10, 12 personas por turno que están ahí trabajando en la primera línea de batalla. ¿Y cómo es ese momento difícil que están enfrentando para ustedes ahí, la comunicación a sabiendas? Me decía, doctor, que estar dentro de este traje es bastante complejo para ustedes. No habían tenido la costumbre de usarlo con frecuencia, pero ahora desde que se lo ponen hasta que salen deben permanecer en el mismo. Mire, le voy a contar algunas anécdotas. Nosotros con esta epidemia empezamos un entrenamiento de los equipos de protección personal alrededor de un mes antes de que tuviéramos el primer caso en Honduras. Y hacíamos ensayos cada turno, como una coreografía de puesta, de quitada del traje, etcétera, etcétera. Y hacíamos ensayos también de cómo íbamos a movilizar los pacientes, porque hay una técnica que se llama pronación, que se le da vuelta al paciente para poder hacerlo que respire mejor. Todo eso hay que practicarlo. Entonces estuvimos practicando un mes antes de eso. El primer día, el primer turno, a pesar de esa preparación, recuerdo bien que en el primer caso del señor que falleció lamentablemente, de origen asiático, esa vez el médico que estaba tan estresado, y cuando iba a hacer algunos procedimientos, como poner un catéter central después de que el paciente ya estaba intubado, no soportó el calor, la tensión, el estrés, y literalmente el doctor se desvaneció. Tuvieron que asistirlo los compañeros, sentarlo para que recuperase fuerzas y poder seguir haciendo su trabajo. Eso fue algo dramático para todos estábamos pendientes de lo que estaba pasando allá adentro. Y esto pues son como experiencias. Al principio nuestras enfermeras habían requerido mucha atención psicológica por estrés postraumático, porque esto es como ir a la guerra. Usted ve los pacientes muy graves, tiene miedo, tiene riesgo de que usted se puede enfermar. Entonces todo eso genera un estrés adicional al estrés que habitualmente tienen las terapias intensivas. Sin embargo, vista la copa ya no medio vacía, sino medio llena, después de un mes, gracias a Dios y al cumplimiento estricto del protocolo de protección personal, ninguno de nuestros compañeros trabajadores de la unidad de cuidados intensivos se ha infectado de coronavirus hasta este momento. La actitud del personal es positiva, con su moral alta. Dios nos da, perdón, me emociono un poco. Dios nos da fuerza cuando vemos que los pacientes van saliendo, y entonces uno dice, vale la pena. Sí, doctor, comprendemos de estos momentos duros que ustedes con su equipo están pasando, y ya con estas experiencias que nos relata, ¿cómo está esa motivación mental para quienes están allá a su alrededor, para que no desmayen, para seguir en estas labores que se están volviendo a diario titánicas para ustedes? Es un proceso constante de motivación, de revisar siempre lo que estamos haciendo, de ver resultados cuando hay esas pequeñas victorias, por ejemplo, que Dios nos permite ver un paciente
que estuvo muy grave y que logramos que respire y que después es otra persona y que nos puede volver a hablar y luego hasta poderse comunicar con sus familiares. Hoy, por ejemplo, fue un día muy bonito porque uno de nuestros pacientes ya pudo, con la medida de protección adecuada, recibir su primera visita de una hija, eso con el propósito de darle al paciente motivación, moral, deseo de seguir luchando. Entonces, esas pequeñas victorias pues nos dan fuerza. Luego está el apoyo de la población con sus oraciones, con sus buenos deseos. Todo eso nos permite de alguna manera pues seguir adelante. La verdad es que, y ustedes habrán visto en los reportes internacionales, llega un momento donde las personas se agotan, perdón, que me está entrando una llamada, voy a contestarle acá. Las personas se agotan físicamente y se agotan mentalmente. Entonces, por eso es tan importante que la población comprenda que en la medida que nos mantengamos en casa, que el número de casos sean reducidos, que los sistemas sanitarios no colapsen, vamos a tener mayor posibilidad de dar respuesta y sobre todo que las personas que estamos atendiendo seamos capaces de aguantar, porque estos son como oleadas de tsunami. Ahorita estamos en la primera ola del tsunami, pero si la cosa no se controla, vamos a tener una segunda y una tercera ola y después quizás nosotros mismos vamos a caer porque ya vamos a estar agotados o no vamos a tener equipos de protección personal como pasó en Italia o España, que son países con sistemas sanitarios mucho más desarrollados que el nuestro. Está con nosotros esta noche al banquillo desde San Pedro Sula el doctor Oscar Díaz, que forma parte del cuerpo médico de la unidad de cuidados intensivos de este centro asistencial en el Valle de Sula. Una pausa, en breve continuamos. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Oscar Díaz, de los médicos responsables de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Me dice, doctor, que me habla con el corazón. ¿Cómo está esa comunicación con su familia? Esa despedida a diario que se tiene que dar sano para ir a enfrentar en su actividad laboral con personas que lo pueden contagiar en cualquier momento. ¿Cómo sobrelleva eso? Bueno, es muy difícil. Yo no soy una persona mediática, siempre he sido un técnico que trabaja tras bambalinas, pero le voy a contar cosas personales porque creo que le sirven a la gente como para extrapolar lo que esto significa. Yo tengo dos hijas mayores médicos, ellas residen en Costa Rica, ellas están allá trabajando en la primera línea de batalla. Desde que esto empezó, me comunico únicamente pues por la vía electrónica. Tengo un niño pequeño que veo, se llama Sebastián, lo veo unas 2 veces a la semana con todas las medidas de seguridad. En mi casa yo estoy en aislamiento, no estoy en contacto pues directo con mi esposa ni con mis familiares acá, por el riesgo de que significa, o sea, tengo que seguir un protocolo personal de desinfección tanto en el hospital como cuando vengo acá. Y pues en esto ya llevo todo el tiempo que llevamos de la epidemia y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Pero el punto aquí y el mensaje para la gente es que lo mejor que podemos hacer, nosotros no podemos evitar el exponernos, es nuestro trabajo, es la vocación que decidimos ser. Pero si nosotros somos capaces de protegernos, proteger nuestras personas mayores, nuestros padres, nuestras madres, nuestros tíos, nuestros abuelos, no enfermándolos, podemos salir adelante de este problema. O sea, muchos de los pacientes mayores, por ejemplo, en Italia se enfermaron porque la gente joven no siguió recomendaciones. Ahora mismo nosotros estamos viendo cada vez mayor porcentaje de personas mayores que están llegando a los hospitales que los están enfermando sus familias. Entonces tenemos que ser muy responsables. Si tenemos síntomas respiratorios, tratar de aislarlos. Aislarnos significa estar en habitaciones separadas, lavarnos frecuentemente las manos, usar una mascarilla. Si estornudamos, no tirar nuestras secreciones respiratorias a la calle, como muchas veces culturalmente
los hondureños tenemos la mala costumbre de escupir y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esto debe ser algo que a todos nos tiene que llamar a reflexión, porque además la enfermedad no es una enfermedad fácil, la gente se siente realmente mal. O sea, no solo los pacientes que llegan a terapia intensiva, sino aún los pacientes que hacen neumonía, que no ocupan respirador artificial, se sienten muy mal y la enfermedad puede durar 2, 3, 4 semanas donde la persona se siente terrible. Alguna gente nos comenta que esto es 10 veces o 50 veces más fuerte que tener un dengue, por ejemplo. Es algo muy, muy, muy pesado. Sí, y cuando ha tenido la oportunidad de entablar conversación con sus hijas, me dice, a través de la facilidad que da la tecnología, con sus más cercanos también, con su hijo, ¿qué tipo de diálogos mantiene, doctor, a sabiendas de que el afecto familiar es de un contacto permanente, pero las circunstancias de su profesión, de estar con pacientes que están en agonía prácticamente, le obliga a distanciarse de las personas que más quiere? Bueno, con mis hijas mayores que son médicos lo comprenden mejor y de hecho el mensaje que nos transmitimos es firmes y dignos porque esto fue lo que decidimos como opción de vida. Y bueno, sí, entendemos lo difícil que resulta, doctor, y agradecemos que esté compartiendo con nosotros este testimonio de vida, porque en principio estamos hablando de su nexo más cercano, pero igual tiene como profesional que trasladar información a diario a los parientes de esas personas que están en la unidad de cuidados intensivos, que a diario lo ven llegar, que luego hasta podríamos decir lo desconocen, porque ya Oscar Díaz pasa a un traje especial para atender a estos pacientes ahí en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué tipo de diálogo quieren entablar esos parientes de los pacientes que usted ve a diario una vez concluida esta jornada, o de pronto al inicio, cuando va nuevamente a tratarles después de algunas horas de descanso, que para ustedes casi prácticamente no los hay? ¿Qué quiere decirnos y compartir de esos momentos? fíjese que por razones técnicas de aislamiento, no ha sido posible, digamos, tener un contacto tan personalizado con las familias, que es muy importante. Estamos utilizando mecanismos indirectos de comunicación, principalmente las doctoras de epidemiología se han tomado la tarea de informar a los familiares de forma indirecta por la vía telefónica, puesto que no se pueden estar trayendo los familiares al hospital a ver sus familiares por el tema de riesgos para ellos en relación a su salud. Y ha sido interesante porque también, digamos, este personal también se ha comprometido y aunque no conozcan a la persona, aunque la familia solo escuchen una voz, pues transmiten, sobre todo nosotros tenemos que transmitir esperanza. Porque por muy difícil que sea la enfermedad, nuestro papel es ofrecerle al ser humano esperanza hasta el final, siendo responsables, no demagógicos, por supuesto, pero sí ofrecer la esperanza que da el creer en un Dios, el hacer lo mejor que podemos hacer de nuestro trabajo técnico y, por supuesto, motivar a las personas a salir adelante. El ejemplo que le comentaba de este paciente que le pedimos hoy por primera vez, después de creo que casi 20 días de no ver a su familia, le pedimos a una de sus hijas mayores que viniera a verlo, que viniera a acercarse a él, hacerlo sentir humano de nuevo. Entonces yo creo que eso es una parte muy importante, porque los seres humanos no solo somos cuerpo, no solo somos mente, también somos espíritu. Y gran parte de la recuperación de una persona pasa porque esté motivada, porque tenga deseos de vivir. Y el sistema inmunológico funciona tan maravilloso que si nuestro espíritu está en paz, hay mayor probabilidad de que nos vaya bien. ¿Cuál fue la reacción, doctor, ya de ese primer contacto hoy de un paciente que estuvo grave, que lo han logrado recuperar gracias a Dios y a la sabiduría que les ha trasladado a ustedes al encontrarse con su hija?
Fue muy emotivo, fue ahora, hace poco, hace las 3 de la tarde, ella tuvo oportunidad de entrar. Un poco antes de empezar a conversar con usted, ella me escribió. Realmente, como le digo, son esas pequeñas victorias que nos dan aliento para seguir adelante. En 2 semanas, si Dios permite, esta persona esperamos que ya esté retornando a su núcleo familiar. Y si eso es así, entonces ya no va a ser una pequeña victoria, sino que va a ser una gran victoria. Bueno, usted me dice así y me refiere como pequeña victoria, pero son triunfos fabulosos, diría. ¿Cómo está la unidad de cuidados intensivos hoy, después de que nos ha relatado que hay 4 pacientes que pronto estarán ya retirándose? ¿Cuántos son los que han quedado y que mañana seguirán con esa lucha? Pues el personal muy contento, muy motivado, como le digo, estamos viendo esos resultados. Estamos en el proceso actual de preparar el siguiente paso. El siguiente paso es la rehabilitación. Hoy, esta mañana, tuvimos una comunicación con el equipo de rehabilitación para planear cuál es el protocolo que vamos a emplear de rehabilitación de estas personas. La institución ha estado preparando los espacios físicos adecuados, que tengan las condiciones adecuadas para el cuidado posterior de estas personas. No los podemos llevar, digamos, donde están los enfermos que van llegando, porque se nos podrían reinfectar. Entonces tenemos que ponerlos en otros espacios físicos con algunas facilidades y ya con un plan rehabilitatorio. Esa es otra fase del proceso, que de hecho en este punto es muy importante, es tan importante como lo que acabamos de hacer. Y platicábamos con la gente de rehabilitación, que ahora viene, por así decirlo, poniéndolo en términos de fútbol, que todos entendemos aquí en Honduras, entra el nuevo goleador para terminar de anotar el tanto que nos permita empatar o ganar este partido. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Oscar Díaz. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo con el doctor Oscar Díaz. Doctor, ¿cuál es la capacidad de la sala de cuidados intensivos del Seguro Social? Y hábleme también del Mario Catarino Rivas o de Leonardo Martínez, donde ustedes están en una unidad granítica para atender esta emergencia. Bien, en la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social son 14 camas, como le manifestaba al inicio de la conversación. En el Leonardo Martínez se han logrado habilitar 8 camas, lo cual sumarían 22 camas de cuidado intensivo, y el Hospital Mario Rivas tiene 6 camas de cuidado intensivo de adulto. Entiendo yo que originalmente el Rivas no iba a recibir pacientes de cuidado intensivo por la complejidad del hospital, por el hacinamiento, y muchos de los pacientes que se han generado ahí pues han tenido que ver con esas características de dificultad que tienen para atender. De hecho, los médicos que se nos han enfermado han sido principalmente en el Mario Rivas. Eso es una cosa que lamentablemente está ocurriendo o ha ocurrido, y tiene que ver con eso, con las medidas y el respeto de los protocolos de bioseguridad y equipos de protección personal. ¿Cómo están con los equipos? Porque se ha generado mucha información, incluso hoy alrededor del Seguro Social. Hablaba el doctor Hananía que se estaba extraviando o se estaban llevando, no se explicaba cómo, las mascarillas N95. Sí, bueno, ahí hay 2 cosas que voy a puntualizar. Una, el equipo de administración que está elaborando los kits de protección personal ha entregado a este momento 11.500 kits de protección personal. Eso es un montón. Es una pequeña fábrica ahí que todos los días están produciendo. Hubo un malentendido en relación al tema de equipos, no es que se está sustrayendo, y esto es importante aclararlo, y nosotros mismos le pedimos al doctor Hananía que aclarase bien sus expresiones, porque eso molesta por supuesto al personal y no es conveniente para la moral del equipo, de que hay diferentes niveles de estos kits de protección personal. Los niveles de protección máximo de mayor seguridad son los que se emplean en las unidades de más exposición, como cuidados intensivos, como el laboratorio que trabaja directamente con esas muestras, y los equipos de nivel de protección personal 2, que tiene que ver para la atención de pacientes que no están con tanta exposición, es decir, otras enfermedades que no son COVID o
pacientes COVID que no están, por ejemplo, requiriendo procedimientos que generan muchos aerosoles, como cuando se intuban, por ejemplo. Entonces, algunas personas piensan que todo mundo tiene que andar mascarilla N95, que es la que conoce mucho el público, pero eso no es del todo cierto desde un punto de vista técnico. O sea, usted si, por ejemplo, va por un pasillo y usted no ha visto pacientes ni tiene que ver pacientes, no necesita una máscara N95. Entonces, algunas personas dentro de los kits extraen la máscara N95 y se la ponen de manera inadecuada, lo cual desperdicia un insumo que es relativamente poco disponible en este momento, no solo en Honduras, sino que en el mundo, por el tema de la alta demanda y que nosotros, pues, por supuesto, por tema de recursos económicos y todo, vamos atrás en la cola de compras con los diferentes países, ¿verdad? Sí, hay equipo y no sé si la producción me puede ubicar nuevamente los trajes de los que ustedes usan para ingresar a cuidados intensivos. Aquí lo tenemos, lo estamos mostrando, guantes naranjas, hay un protector que nos deja ver un azul celeste, la mascarilla, el gorro. De este equipo, doctor, ¿cuál es reutilizable por aquello de que la emergencia y la gran demanda del mundo no permite desechar algunos de los insumos? A ver si nos detalla. De esos equipos que ustedes tienen en pantalla, principalmente lo que es reutilizable y que se reesteriliza es la máscara esa que cubre totalmente la cara. Esa máscara se llama máscara total o facial total, que se esteriliza en una solución de glutaraldehído principalmente, después se lava con agua y jabón, lleva unos filtros, que esos hay que estarlos cambiando más o menos cada semana. Esos filtros es importante porque son los que precisamente impiden que las partículas de aerosol las respire el personal y se enfermen de esta manera. Y eso sí hay que estarlos cambiando cada cierto tiempo. Se están manejando de manera muy cuidadosa. Cada persona que tiene esta máscara se le entrega su kit de filtro y se lleva un registro muy riguroso y cada semana se le está reponiendo su filtro de acuerdo al número de uso que lo ha tenido. De ahí en general lo demás, lo que son las batas, que eso es azul que ustedes miran, el traje blanco, los guantes, todo eso tiene que ser descartable porque es equipo altamente contaminado. De hecho, eso sigue un proceso y posteriormente se va a incineración. Entonces, esos equipos son los críticos que en algún momento determinado, si nos quedásemos sin ellos, no podríamos atender a las personas. Y por eso es que esto hay que cuidarlo muy, muy rigurosamente. No podemos andar por el pasillo paseando con ellos o solo vamos a ir a comprarnos un refresco allá a la glorieta en la salida, porque son equipos que se utilizan, tienen que utilizarse una vez y no se pueden reesterilizar. Y lo importante aquí y que nos ratifica es que sí tienen la cantidad hasta hoy necesaria para seguir con el tratamiento a esos pacientes que están luchando por su vida. Hasta este momento ha sido posible y gracias a Dios y pues a la gestión de las administraciones, ellos han estado invirtiendo alrededor de 600,000 lempiras semanales para compra de estos equipos. En esto creo que el país no ha tenido una coordinación adecuada y esto es importante porque estas cosas necesitan coordinación. Por ejemplo, el Seguro Social ha tenido que ir por su lado haciendo sus compras. Salud Pública empezó más tarde en todo este proceso, por eso al Mario Rivas llegaron más tarde estos equipos. Ahora resulta que hay personas que donan y todo eso y se hace un relajo. Entonces, por esa razón es muy importante que la cadena de producción de estos kits sea bien supervisada, bien auditada, para que se empleen de manera correcta. Y eso va incluso en relación al personal de salud. La correcta educación del personal de salud en el empleo de ese equipo le va a permitir en el mediano plazo disponer de más equipos. Si nosotros venimos y en este momento utilizamos todos los equipos disponibles y la epidemia, que no va a terminar en este momento, va a significar que en algún momento estemos como en España o como estuvo Italia en algún momento, donde ya no habían kits y la gente prestadora de servicios de salud se estaba enfermando porque ya no habían kits. Este es un punto, doctor, perdón, que es fundamental que ustedes que conocen, que han estudiado para ello, nos recomienden y tengan la puntualidad del caso. ¿Qué recomiendan para mantener la armonía, para estar preparados y que no nos ocurra eso que le pasó
dice que al primer mundo en temas médicos, a Italia, a España, Sí. le ha ocurrido a Francia, a la Gran Bretaña y a la misma ciudad de Nueva York. ¿Qué recomiendan para ser absolutamente estrictos en el protocolo de protección personal? Es decir, utilizar los equipos en las personas que realmente lo necesitan, no desperdiciar el material que hay. Nosotros como personal de salud ser responsables en el equipo que nos entregan, y eso, responsable digo, el cuidado, el no tirarlo a la basura cuando todavía no es necesario, y si en algún momento nos va a tocar esterilizar máscaras N95 bajo la técnica adecuada, pues también hacerlo. Entiendo que el país además tiene otras facilidades que se pueden emplear, y lo platicábamos en algún momento con el sector maquilador, por ejemplo. Aquí en el país hay fábricas que se dedican a exportar o que pueden fabricar este material biomédico, y entiendo que hay algunas empresas que ya están como reorientando su producción para producir mascarillas o batas, lo cual nos puede garantizar una producción interna que nos permita sobrevivir a esta situación. Por supuesto que eso es tratando el efecto, pero hay que irnos también a la causa, licenciado Rosendo. El punto es que en la medida que no tengamos la masificación de casos, vamos a poder, por así decirlo, tener mayor capacidad de respuesta. Entonces, en este sentido, mi mensaje a la población es que insistir en las medidas de aislamiento social, mantenerse en casa, salir solamente lo que sea necesario, y en el momento en que la economía tenga que volver a ser reactivada, que seamos muy, pero muy, muy escrupulosos en las medidas de protección. Me gustó ver, por ejemplo, el otro día rápidamente en un noticiero que las personas en un supermercado estaban haciendo la fila correcta, ya no en aglomeraciones. Fue muy penoso, por ejemplo, el otro día que fueron a entregar comida a Choloma por parte de Sinajer, que se aglomeraron las personas, y ese tipo de relajos no se pueden permitir, porque eso más bien genera más casos. Y en cuanto al personal de salud, pues nosotros tenemos que, como cuando usted tiene, cuando usted tiene, digamos, un tesoro, usted tiene que cuidarlo lo más que pueda. Sí, qué cuidado tener justamente, doctor Díaz, ahora que se están realizando ligeras modificaciones a la actividad en calle. Me refiero a que ya se permite salir en San Pedro Sula, donde está el foco de contaminación, y en el Valle de Sula, en el Progreso. Igual regulación se ha mantenido para la capital de la República, que es otro gran centro poblado del país, y los ciudadanos están con frecuencia saliendo, tomando como referencia el último dígito de la identidad. ¿Qué cuidado tener ahí? Esta es una medida peligrosa pero necesaria. Es decir, el país, la economía de las personas no da para estar un mes metido en casa sin ingresos, y eso lo entendemos, y hay que correlacionarlo con la realidad. Pero el punto donde estamos insistiendo, y yo creo que usted ha entrevistado a muchos expertos que han llegado a su programa o a los diferentes noticieros, le están diciendo que en la medida que usted pueda detectar de manera más temprana los casos, usted puede hacer los controles de manera más efectiva. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted tiene que tener más disponibilidad de pruebas, que a usted le digan, mire, fulano de tal está enfermo, sus contactos pueden estar enfermos, entonces estas personas no se pueden mover. Y resulta que el otro señor, su prueba está negativa, entonces este señor sí se puede mover porque no es un riesgo. Eso ocurre y ha ocurrido en los países que han podido tener control adecuado, como Corea o como Alemania o la misma Costa Rica, aquí cerquita, logrando tener suficientes pruebas que permitan establecer diagnóstico oportuno, cercos epidemiológicos más efectivos, y de esa manera entonces regular la circulación de personas. Pero si nosotros andamos en la calle, no sabemos quién está enfermo, quién no está enfermo, entonces ahí va a ser poco útil y poco efectivo el hecho que yo ande con una mascarilla o que me ponga a 1 metro de distancia en una fila en un banco, porque resulta que de repente el de atrás tal vez está tosiendo y ese ya está enfermo. Entonces eso es muy importante, y yo creo que es un tema en el cual muchos médicos les van a insistir a los medios y a las autoridades la necesidad de establecer más laboratorios que hagan las pruebas clínicas correspondientes para poder identificar de manera adecuada los enfermos. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Oscar Díaz. Una pausa, ya regresamos.
Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Oscar Díaz. Tengo aquí unos datos que me gustaría compartir con usted, doctor, y seguir haciendo conciencia porque ustedes, reiteramos, están en ese primer frente de batalla y no digamos ustedes los intensivistas y los anestesiólogos, que son los que tienen esa tarea de entubar. ¿Cómo es ese proceso? Los riesgos que se tienen a sabiendas de que ahí se está tratando con un paciente cuyo estado de salud es ya de gravedad. Correcto. El proceso de intubación es un proceso muy crítico para el paciente con COVID. Primero porque su función respiratoria está tan deteriorada que su oxigenación está sumamente baja y hay que realizar el proceso lo más rápido y efectivo de manera posible. En términos técnicos se utiliza lo que se llama una secuencia rápida de intubación. Nuestro protocolo indica que la persona que realice ese procedimiento debe ser la persona más entrenada en este tipo de procedimiento. Entonces, de primera línea están los médicos anestesiólogos que muy valientemente nos han apoyado y han estado ahí en ese proceso de intubación. Se procura de manera paliativa realizar este proceso durante lo más corto tiempo posible, utilizando una serie de fármacos que generan como una anestesia, y por otro lado, ofreciéndole a los médicos que hacen este tipo de procedimiento el mayor nivel de protección posible. Entonces en eso se emplea, aparte del traje de bioseguridad 3, se emplean dispositivos que permiten ver mejor la vía aérea que un laringoscopio común. Eso se llama videolaringoscopía. Y además, algunos anestesiólogos emplean una caja que es como una caja de material plástico que se llama aerosol box para reducir la exposición a este tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque el virus se concentra en la parte alta de la vía respiratoria y entonces cuando la persona se va a intubar, la exhalación, o sea, la respiración del propio paciente libera gran cantidad de virus hacia el ambiente y usted puede inhalar ese virus y puede enfermarse. Gracias a Dios, como le explicaba, no hemos tenido en este momento en el Seguro Social ninguno de nuestros colegas enfermos y hemos dado seguimiento cuidadoso de ello, de cuarentena, de seguimiento de síntomas, incluso pruebas rápidas. Sí hemos tenido médicos infectados de otras áreas, o sea, no de cuidado intensivo, que ha tenido que ver con otro tipo de atención. Por ejemplo, un colega ginecólogo se infectó en otro hospital, no el Seguro Social, haciendo una cesárea, porque la paciente estaba ya enferma, no se habían dado cuenta y el nivel de protección no fue el más adecuado para ese procedimiento. Ese paciente ahora ya está recuperándose, pero después de muchos días. Entonces, un problema que creemos que ha tenido que ver sobre todo con los médicos que se han infectado, con personal de salud, no solo médicos, tiene que ver precisamente con el empleo de equipos de protección personal en cuanto a la disponibilidad, pero también con el protocolo de usarlo adecuadamente. Bueno, estábamos viendo, doctor, un dato que hoy lo expuso el vicepresidente del Colegio de Médicos, el doctor Santos. 12 médicos que han resultado positivos y alrededor de 17 enfermeras que se tendrán que aislar para seguir con ese protocolo de no seguir con la expansión del coronavirus. Es de ahí que se plantea por algunos sectores que los hospitales, y hablando de los centros de referencia, Seguro Social en San Pedro Sula, Mario Catarino Rivas y el mismo Leonardo Martínez, tengan áreas puntuales en donde todo el personal debe tener estos equipos de bioseguridad 3. Es que precisamente es lo que yo le explicaba, esto tiene niveles técnicos de seguridad de acuerdo a lo que usted hace. Es decir, si usted, por ejemplo, pasa una ronda de visita y usted no tiene un contacto directo con el paciente, no necesita bioseguridad 3, necesita un bioseguridad 2. Si usted solo va a conversar con el paciente, va a ver su temperatura, sus signos vitales, eso no es un nivel alto de exposición. Si usted es un anestesiólogo o un intensivista que va a poner un tubo en su vía respiratoria o le va a poner un catéter, o es un cirujano que va a operar y que va a abrir a esa persona el interior de su cuerpo y va a haber sangre, esas cosas, es un nivel de alta exposición. Entonces, hasta este momento, miren, aquí hay que ponerle matices a la pregunta, porque, por ejemplo, nosotros tenemos médicos que se infectaron
en consulta. Por ejemplo, un pediatra se infectó en consulta, o sea, uno de sus pacientitos se infectó en Colón. De los primeros casos que se enfermaron, unos médicos que se enfermaron por allá, fueron que la persona andaba buscando de médico en médico hasta que la remitieron al lugar adecuado y esas personas no estaban recibiendo protección personal. En el Mario Catarino Rivas, lamentablemente, que yo he trabajado muchos años ahí también, nosotros fuimos muy claros hace más de un mes señalando la necesidad de que tenía que haber no solo equipos de protección que estuvieran disponibles, sino que el personal se hubiese entrenado. Esa petición no fue efectiva y no fue oportuna. De manera que cuando estas personas o estos médicos, este personal de salud vino a recibir estos equipos, lo recibió ya con los pacientes, ya expuestos y sin el entrenamiento adecuado, que esto necesita un entrenamiento como le comenté yo al principio. Hay que hacer todos esos ejercicios de práctica, de puesta y quitada para no cometer errores. Entonces, eso nos ha condicionado que ese personal de salud se haya enfermado. Pero como contraparte, yo le digo, usted va a ver que las cifras, por ejemplo, de enfermos en el Seguro Social de personal de salud es sumamente baja. Por lo mismo, porque hubo un proceso de preparación. Y yo creo que ahí es donde estriba un poco el problema. Ahora a esta altura es como llorar sobre la leche derramada. Entonces lo que queda es trabajar de manera muy estricta, muy fuerte en estos hospitales, sobre todo el Mario Rivas, que es un lugar de concentración de personas, donde llegan miles de personas, trabajan mucho personal de salud, en que todos reciban el entrenamiento adecuado para que puedan emplear correctamente los equipos de protección personal. Yo no discuto el tema de que sí tienen que estar disponibles, pero hay que usarlos bien. ¿Debe ser este un momento de análisis hacia futuro para la preparación aún más de personal dentro de esta área puntual de la salud, de pensar en tener más anestesiólogos, más intensivistas, que son los que están en esa etapa final de atención, doctor? Indudablemente. Mire, el año pasado la Asociación Hondureña de Cuidados Intensivos emitimos un documento técnico que lo trabajamos muchos profesionales de esta asociación y se lo entregamos a las autoridades de salud pública, las autoridades del Seguro Social, donde se hacía un diagnóstico nacional de las necesidades de cuidado crítico en todo el país, porque en el país ha habido un déficit crónico, eterno, de unidades de cuidado crítico. O sea, las unidades de cuidado crítico únicamente han estado focalizadas en pequeñas unidades en las dos ciudades grandes del país, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Pero usted no tiene en los hospitales regionales como Comayagua, como El Progreso, como Choluteca. En Santa Rosa de Copán han tenido que habilitar a unidades de cuidado crítico ahí sin intensivistas, con personal que han podido formar ellos como han podido. Entonces, realmente estas cosas, las crisis deben generar respuestas en el largo plazo. Yo siento que, a pesar de lo terrible que es esto es una oportunidad para ver la salud como un bien público, donde se tiene que invertir, donde el dinero tiene que ser manejado escrupulosamente de manera honrada, donde los políticos no pueden hacer fiesta de los recursos que se ocupan para la salud, porque al final de cuentas, ¿de qué sirve tener dinero? ¿De qué sirve tener poder si no tenemos salud? Creo que es una lección de vida para todos y creo que de alguna medida tenemos la obligación, después de todo esto y primero Dios que salgamos bien de esta epidemia, de hacer un verdadero sistema de salud. Yo cito el sistema de salud de Costa Rica, que está muy cerca, que lo conozco por términos personales. Tengo mis hijas allá, tengo amigos, colegas que pasamos en constante comunicación y realmente da envidia de la sana ver que un país que está muy cerca, que es muy parecido a nosotros, con solo una organización mejor y un manejo honrado de los recursos, puede tener sistemas de salud como todos los hondureños nos merecemos, que somos ciudadanos de primera categoría. Los hondureños no somos ciudadanos de tercera. Y así, por lo tanto, necesitamos un buen sistema de salud. Doctor Díaz, no estamos en la etapa crítica aún, estamos pasando una etapa, digamos, difícil ahora mismo. ¿Estaremos preparados para ese momento crítico que según estudios se podría generar a finales del mes de abril o durante el mes de mayo? Honestamente le diría que no estamos preparados. Si tuviéramos una avalancha de casos como por ejemplo Guayaquil, Ecuador,
Nosotros en la primera semana dura de hace 2 semanas atrás estábamos teniendo 1 o 2 ingresos diarios en la terapia intensiva. Llegó un momento que pensamos, híjole, nos va a colapsar la terapia intensiva. Y estoy hablando de la terapia intensiva más grande de la ciudad. El Leonardo Martínez tiene un poco más de semana y media de haber abierto y ya tiene ocupadas sus 8 camas de cuidado intensivo. Y esos pacientes no se mueven entre 1 y 2 semanas y a veces un poco más. Significa que usted llenó esas 8 camas y si llegan otros pacientes allá afuera, empiezan a hacer cola. Y ahí es donde empieza a haber los enormes incrementos en las cifras de mortalidad, que es lo que no queremos. Entonces, por lo tanto, como médicos estamos tratando primero de ajustar nuestros protocolos de atención lo mejor posible, ofreciendo lo mejor que está disponible en la literatura internacional para evitar que el paciente llegue a la condición crítica, pero tampoco no debemos bajar la guardia, porque no tenemos ni la capacidad instalada, ni el recurso humano calificado, ni las enfermeras suficientes para atender una oleada masiva de casos. Quiero ser muy claro con esto. Intensivistas, por ejemplo, acá en San Pedro Sula somos 7 en total y atendemos en todos lugares y ya estamos realmente agotados. Y en Tegucigalpa la cantidad de intensivistas es similar o quizá un poquito menor a la nuestra y con mayor población. Gracias a Dios, en Tegucigalpa todavía no ha habido una explosión masiva de casos como acá. Y eso ha permitido que el sistema de salud respire, pero no me quiero imaginar siquiera un escenario donde tengamos foco rojo en Cortés, foco rojo en Tegucigalpa o en La Ceiba, porque entonces ahí esto sería una cosa catastrófica realmente. Doctor Díaz, le agradezco que nos haya acompañado y haya compartido parte de sus vivencias como médico intensivista en el Seguro Social. A pesar de todas estas dificultades, del poco contacto que tiene con sus seres más cercanos, sigue de pie y con la moral en alto. Y eso nos llena mucho como hondureños y le felicitamos. Sus palabras finales, doctor, y agradeciéndole que nos haya acompañado. Feliz noche. Muchísimas gracias a todos, a ustedes particularmente por habernos invitado. Quiero decirle a la población, mi mensaje es, cuídense, manténgase en casa. Si usted no tiene que salir a la calle, no salga, por favor. Todavía nos quedan semanas muy difíciles. Es importante que crucemos estas 3, 4 semanas que vienen tratando de que esa curva de casos no se multiplique. Y un mensaje final a mis compañeros del personal de salud. Estoy orgulloso de ustedes, de su trabajo, de su valor, firmes y dignos. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas El doctor noches. Oscar Díaz, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Por su sintonía, muchas gracias.